Hola hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a compartir el pasaje de Lucas, capítulo 6, versículo 1 al 11. Uno de los conflictos entre Jesús y los fariseos fue el tema de sábado, el día de reposo. En el texto de hoy, los fariseos critican a Jesús porque sus discípulos arrancaron espiga de trigo y comer. Dice versículo 2, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los sábados? Un peregrino que tenía hambre podía arrancar la espiga de trigo y era lícito. Los fariseos critican no porque arrancaron la espiga, sino porque hicieron en el sábado. Porque para ellos arrancar el trigo es como cosechar. Para ellos fue un trabajo y fue una desobediencia a los mandamientos de Dios. En otro sábado Jesús entró en la sinagoga y enseñaba. Allí estaba un hombre que tenía mano derecha paralizada. Aquí podemos ver los pensamientos que tenían los fariseos y escribas sobre Jesús. Dice versículo 7, los escribas y los fariseos lo acechaban para ver si él no sanaría en sábado, para hallar de qué acusarle. En versión NBI dice, buscaban un motivo para acusar a Jesús. Aún así, Jesús sanó al hombre que tenía mano paralizada. Versículo 11 dice, entonces ellos se llenaron de enojo y discutían los unos con los otros qué podían hacer con Jesús. Los fariseos eran reconocidos por cumplir las leyes y los mandamientos del Señor. Para ellos fue una gran molestia que lo que decía, lo que hacía Jesús, porque lo que decía Jesús fue distinto de lo que ellos guardaron durante época. De hecho, lo que decía, lo que hacía Jesús, no fue distinto del mandamiento de Dios. Se estaba cumpliendo la profecía sobre Jesús. Por ejemplo, Isaías 35, 4, 5 dice, He aquí que su Dios viene con vergüenza y retribución divina. Él mismo vendrá y los salvará. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Es lo que el Salvador haría cuando venga, y Jesús estuvo demostrando que era el Salvador, sanando a la gente. Hablando sobre el sábado, Jesús no estaba cambiando o desobedeciendo al mandamiento. Dio el ejemplo de David, que saciaba el hambre con el pan preparado para sacerdotes. Y dijo versículo 9, yo le pregunto, ¿es lícito en el sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Debemos recordar una vez más por qué Dios había dado los mandamientos. Dios lo había dado para que lo cumpliéramos. Cumpliéndolas, podemos ver que no somos perfectos ni somos nada de lo que creemos. Sino que somos un ser tan pequeño ante la grandeza del Señor Santo. Y a través de las leyes debemos ver la misericordia del Señor. Aunque somos pequeños y miserables ser, Dios nos ama igual y quiere que amemos a Él y también entre nosotros. La ley debió funcionar para amar a Dios y amar a los prójimos, pero los fariseos, los legalistas, encerrados tanto en los detalles de las reglas, perdieron el verdadero significado de las leyes. Ni siquiera adoraban a Dios correctamente y acusaban a los que no podían cumplir las leyes, incluyendo a Jesús, sin reconocer que era hijo de Dios. Cuando Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, no quiso decir que puedo hacer lo que quiera. En realidad, Jesús puede. Pero cuando lo dijo no apunta a eso, sino estaba enseñando sus errores que enfocaban al blanco equivocado. Estos legalistas enfocaban a la letra de leyes, no al significado. Esforzaban a cumplir, perdiendo la razón. No pudieron aprender la misericordia del Señor para poder amar a los prójimos también. El Hijo de Hombre es el Señor del sábado. Lo que hizo el sábado fue Dios.
Dios es quien tiene que ser honrado tanto en el día del reposo y en otros días. Cumplir las leyes es la adoración a Dios. Pero si estamos distorsionando el significado, no podemos decir que estamos cumpliendo las leyes, sino estaríamos ganando el aplauso de la gente haciendo lo que le agrada a las personas. Sabemos que Jesús vino por amor a esta tierra. Y antes de eso, Dios siguió amando a su pueblo desde el principio. Nunca hubo un tiempito que Dios dejó de amar a nosotros. Y en toda la historia Dios mostró su amor en diferente manera. Dios dio los mandamientos para que lo amemos. Entonces, ¿estamos cumpliendo las leyes porque amamos a Dios? ¿O para quedarse bien entre los miembros de la iglesia? No seamos legalistas, sino que seamos los cristianos que su centro de vida es Cristo y que vive dependiendo de su Señor. Amén.